Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí a ti adoraremos. Obedecer a su palabra. Como muestra de esa obediencia, usted está en este lugar. Amén, hermanos. Amén. Pero leemos la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, del versículo 44, vamos a leer en esta hora, que dice de la manera siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Repetimos una vez más, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Oramos al Señor en esta mañana. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu pueblo, Señor, que está sediento escuchar tu palabra, Señor. Por eso en esta hora reprendemos todo estorbo del diablo, toda distracción del enemigo, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, cobre vida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, que tú nos hablas, porque tú nos amas, Señor. Glorifícate, Padre. Aquí estamos humillados delante de ti, Señor, sabiendo tú lo sabes todo, Señor, pero que tú tienes un propósito para con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tu palabra nunca, nunca volverá vacía, Señor. Por eso en el nombre de Jesús yo declaro sanidad, declaro fortaleza y echo fuera todo estorbo del diablo, toda enfermedad, todo espíritu de disensión. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos victoria, Señor. Rompe cadenas, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, por esa vida, Padre, que ha luchado, Señor, quizás humanamente, Señor, ya no tiene fuerza. Ha hecho todos los esfuerzos sabidos, Señor, pero no ha podido vencer, Señor. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya, porque creemos que tu sangre tiene poder. Lo declaramos libre, Señor. Lo declaramos libre de todo deseo de droga, toda maldición del diablo. La reprendemos en el nombre de Jesús, porque seguimos creyendo que para eso apareciste tú, para deshacer toda obra del diablo. Aleluya. Y declaro que esa vida es de tu propiedad, Señor, que tú le has comprado, Señor, a precio de sangre. Por eso lo declaro libre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así como cada necesidad de tu pueblo, Señor, cada necesidad, Señor, declaramos bendición en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, y a ti te damos la honra y la gloria, y desde allá reciba en esta hora. Dígale gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya, aleluya, porque me has sanado, porque me has fortalecido, porque me tienes aquí. Dígale gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya, porque no son mi fuerza, aleluya, sino tu misericordia, aleluya, aleluya, gracias, gracias, Señor, amén, Señor, y amén, gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse en esta hora y no se mueva de donde está. Aguántese 45 minutos y después hace lo que va a hacer. Gloria a Dios, para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Sabemos, amados hermanos, de que en lo que se refiere, hermanos, la unidad, que es lo que con la ayuda de Dios quisiéramos estar hablando brevemente. Sabemos que solamente en Cristo es posible mantener una unidad de la cual el Señor quiere que su iglesia tenga.
Por eso quisiéramos estar hablando acerca de la necesidad de poner en práctica la unidad en el cuerpo de Cristo. El mundo, amados hermanos, ha tratado de poner en práctica la unidad con el nombre de solidaridad, uniendo ideas para hacer una sola y llevar a cabo un proyecto, y en muchos casos, o en la mayoría, porque no del todo, les ha funcionado hasta cierto punto. Porque digo hasta cierto punto porque esta solo es posible lograrse cuando se está unidos de verdad a la cabeza o al cuerpo al cual Cristo es la cabeza. O sea, solamente es posible mantener esa unidad en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Mas sin embargo, pareciera, oiga bien, de que en las empresas ha funcionado en parte, pero ha sido porque, aunque ellos no crean en Dios, ese es un principio de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 12, el versículo 25, que una ciudad dividida no puede mantenerse firme. No sé cuándo dicen amén, hermanos. Pero lo cierto es de que, como dije, esta solo es posible cuando se tiene a Jesucristo en nuestro corazón, cuando se deja que Él sea el que gobierne toda nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón. De lo contrario, amados hermanos, si usted se ha fijado, ni siquiera los psicólogos, los doctores en esa área han tratado de unir familias, han tratado de unir hasta cierto punto comunidades, y por qué no decirlo países, pero como no dependen de Jesucristo, no lo han logrado. Por eso, si gusta, lea conmigo ahí donde habla la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, gloria a Dios, así rápidamente para que vayamos teniendo una idea más clara. Y específicamente el versículo 25 del capítulo 12 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La palabra de Dios, hermanos, nos habla acerca de la importancia, y si esto es necesario, amados hermanos, entonces quiere decir de que la unidad es de suma importancia. Si usted quiere leerlo también en San Marcos capítulo 3, versículo 25, también habla acerca de la importancia, y dice que una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. O sea, si no están unidos, no podrán permanecer. Y si esto es pues, quiere decir entonces, amados hermanos, que sobre todo es necesario e importante, y es, hermanos, de vital prioridad, que la iglesia, estando conscientes como cuerpo de Cristo, nos mantengamos unidos. Para que, amados hermanos, se necesita la unidad en las familias, se necesita la unidad, amados hermanos, en los hogares, se necesita la unidad entre hermanos de carne, en la carne o en la sangre, se necesita la unidad, amados hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Si usted no está unida o unido con su esposa o sus hermanos o
su esposa o su esposo. En el caso de las hermanas, lamentablemente esa casa, esa familia se va a ir a la quiebra, se va a ir, amados hermanos, a la derrota, porque es necesario que se ponga a Cristo como el centro de cada hogar. Si en los hijos no hay unidad, solo van a haber pleitos, disensiones. Por eso es importante que pongamos, amados hermanos, a Jesucristo como el centro de cada familia. Dejemos que Él sea el que rija en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros hijos, amados hermanos. Y por qué no, para ir más hermanos, específico, para ir siendo más específico, ¿cree usted que no es necesario la unidad dentro de la misma iglesia, aún sabiendo que nosotros formamos un solo cuerpo, amados hermanos, y que Cristo es la cabeza? ¿Cree usted que no funcionaría o que no funciona la unidad dentro de la iglesia como Dios manda? Es necesario. Si es necesario, amados hermanos, en la familia, ¿quiénes son los que formamos la iglesia entonces? ¿Que acaso no es la familia? Entonces se necesita, amados hermanos, también de que como iglesia, como familia, dentro de una congregación en donde decimos que formamos parte de ese cuerpo y que sabemos cuáles son la función de cada miembro, y sabemos que cada miembro no puede estar, hermanos, aunque desempeña una función diferente, no puede estar separado del cuerpo, no puede estar separado de la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces como iglesia tenemos que unirnos, amados hermanos, aleluya, como la palabra de Dios nos manda, unirnos, hermanos, en todos los proyectos, unirnos bajo un solo propósito: ganar las almas para Cristo. No sé cuántos dicen amén, hermanos. Le quisiera leer algunos versículos que hablan respecto, amados hermanos, acerca de la unidad. Pero en estos versículos que hemos leído, claramente nos habla y nos da ejemplo, amados hermanos, como la iglesia primitiva o la iglesia del principio, la iglesia que nació en el aposento alto con 120 personas, desde ahí dice que estaban unidos orando, aleluya, esperando la promesa que Cristo les había prometido, la llenura del poder del Espíritu Santo. Pero algo que caracterizó, que llevó a la victoria a la iglesia primitiva, fue que siempre permanecieron unidos en una sola mente, en un solo corazón, de tal manera, hermanos, que dice la Biblia, aleluya, en los versículos que leímos, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si nosotros pusiésemos en práctica, si la iglesia de ahora en día pusiera en práctica lo que la iglesia del principio, amados hermanos, puso en práctica, aleluya, y nos enseñó para que nosotros ahora, los que también creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos tenido un encuentro personal con Él, también aprendamos y pongamos en práctica los principios que esta iglesia, de tal manera que la Biblia dice que a ellos les llamaron, dice, cristianos en Antioquía por primera vez, porque les veían hacer las mismas cosas que Jesucristo hacía, porque les veían que se parecían a Cristo. Amén, hermanos. Y nosotros creemos y seguimos a Cristo Jesús. ¿Será que la gente o el mundo dice que nos parecemos a Cristo? Usted lo sabe, pero el ejemplo que la Biblia nos muestra es que la iglesia era una iglesia unida. Era tan unida que dice la Biblia, hermanos, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, aleluya, según la necesidad de cada uno. Los apóstoles no les dijeron vendan sus propiedades, no les dijeron tráiganlo para repartirlo, no. Era el sentir, el nuevo nacimiento, eran las evidencias, los frutos, porque había amor en ellos. Cuando alguien caía en problemas, ¿qué hacía la iglesia? Se unía para orar, y el Señor enviaba a su ángel
y rompía las cadenas y los dejaba libres. En el caso de Pedro, era una iglesia unida. No sé cuántos dicen amén, hermanos. Si nosotros permaneciéramos unidos como la iglesia, amados hermanos, dice la palabra de Dios que perseveraban unánimes. El versículo 46, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, oiga bien, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Y no dice peleando ni disensiones, no, dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían favor con todo el pueblo? Porque ellos habían permanecido en la doctrina que Cristo les había enseñado. Y dice, hermanos, la palabra de Dios, que es entonces cuando Dios añadía a su iglesia, aleluya, cada día los que habían de ser salvos. Pero porque era una iglesia unida en Cristo Jesús, no de palabras sino de hechos, llevaban a la práctica lo que habían creído, lo que habían recibido de parte de Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos habla en la necesidad y los frutos de la unidad. En Eclesiastés capítulo 4, como en otras citas bíblicas, versículo 9 nos habla que mejores son dos que uno, porque tienen mayor paga de su salario. Que si uno se cae, el otro lo va a levantar. Que si se unen son más fuertes. Una iglesia que se una, no, el diablo no la va a poder destruir. De la iglesia unida es la que Cristo le dijo a Pedro: ni las puertas del Hades podrá prevalecer, no podrá hacerle daño. ¿Por qué? Si se mantenían en esa verdad que Jesucristo era el Hijo de Dios, el que había venido para morir y salvar a su iglesia. La iglesia unida sobre esa verdad es que las puertas del Hades no podrían, ni pueden, ni podrán prevalecer contra la iglesia. Amén, hermanos. Y el mismo Jesucristo, el mismo Dios, el mismo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él, amados hermanos, anhelaba de que su pueblo se mantuviese unido. Dice, hermanos, la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, si usted desea leerlo, aleluya, el ejemplo de unidad que Él nos puso. Dice, yo y el Padre unos somos. O como dice ahí, San Juan capítulo 10, yo y el Padre uno somos. Pero a Él le agrada la unidad y anhela la unidad de su pueblo en toda la dimensión de su palabra. Pero si quiere leer en San Juan capítulo 17, en el versículo 21, en la oración que él incluyó su petición a Dios, a su Padre. Su anhelo, amados hermanos, era que la iglesia se mantuviese unida. Aleluya. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 17, gloria a Dios. El Evangelio según San Juan, para que usted vea cuál es el propósito, cuál ha sido siempre el propósito de Dios. El versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice San Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa era la petición. Y el Señor lo hacía llorando en su corazón, porque Él sabía acerca de los falsos cristos y falsos profetas que vendrían en estos tiempos. Y el Señor enfatizó y le oró a su Padre, porque Él quería que su pueblo se mantuviese unido.
Porque si la iglesia se mantuviese unida, el enemigo no va a encontrar un espacio donde infiltrarse para hacerle daño. Va a existir esa barrera que es la sangre de Cristo y no podrá hacer nada a la iglesia. No sé cuándo dicen amén, hermano. No sé si usted lo cree en esta mañana. Imagínense, amados hermanos, que el Señor dijo que separados de esa unidad, porque Él es la cabeza, amén, hermanos, separados de mí, dice el Señor, no podemos hacer nada. Separados del grupo es más fácil que el enemigo se le haga daño. Pero si estamos unidos, dice un dicho que la unión hace la fuerza. Pero unidos, hermanos, en Cristo Jesús, no en lo que yo quiera que hagan, no en lo que yo piense que es correcto, sino en lo que la palabra de Dios nos enseña. Como dice la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 2, que permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina? La que el Señor les enseñó. Amén, hermanos. Así dice, perseveraban, dice el versículo 42 de Hechos 2, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No en lo que yo crea, no en lo que yo quiera, no a mi manera de ver, sino a la manera como la palabra de Dios nos enseña. No sé cuántos dicen amén. Pero, ¿unidos en qué? Dice la palabra de Dios en Efesios, si usted puede abrir su Biblia, creo que es el capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Cuántos están despiertos en esta mañana? Efesios capítulo 4. Si no estoy mal, gloria a Dios. ¿Unidos en qué, hermanos? En lo que yo quiera que hagan, que se unan a mí. Esto no es un comunismo. Este es el cuerpo de Cristo, en donde lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios y la guianza a través de su Espíritu Santo. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Unidos en qué? En problemas, en murmuras, en lo que yo quiera. No. Unidos, dice la palabra de Dios del versículo 5, porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí va entendiendo? Unidos entonces, amados hermanos, en Cristo Jesús. Que nuestro propósito sea no el de nosotros mismos, sino el del prójimo, sino, hermanos, que nuestro anhelar sea la salvación de las almas, que este mundo, aleluya, proceda al arrepentimiento, y que, como dice la palabra de Dios, que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, porque veían, hermanos, que ellos sí de verdad tenían en común todas las cosas, sí estaban unidos, aleluya, en la doctrina de los apóstoles, la que Cristo les habían enseñado, en la cual ellos habían recibido de parte de Cristo Jesús, que Él les dijo, aleluya, en Mateo capítulo 28, que les dijo, aleluya, que les enseñaran todo lo que Él les había enseñado, que guardaran todas las cosas que Cristo les había enseñado. Amén, hermanos. Entonces el propósito tiene que ser, aleluya, la salvación de las almas, y que el que saque el mejor beneficio, aleluya, sea la obra de Dios, y la honra y la gloria sea solamente para Él. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, aleluya, que como iglesia pongamos en práctica, pongamos en obra, aleluya. La palabra de Dios dice, amados hermanos, aleluya, que Dios quiere que estemos unidos en una fe, un solo Señor, un solo bautismo, aleluya, porque a Dios
no le agrada cuando el pueblo está dividido, cuando el pueblo está en diferentes, aleluya, ideas, hermanos, cuando el pueblo no se deja guiar por el Espíritu Santo. A Dios no le agrada, aleluya. Y voy a invitarle que abra su Biblia, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, gloria a Dios. Mateo capítulo 23, una porción muy conocida, amados hermanos, porque Cristo vino a morir por su iglesia, por su pueblo. El propósito de Dios siempre ha sido de mantener a su pueblo unido, como la gallina, aleluya, tiene a sus polluelos debajo de sus alas. El versículo 37, aleluya, del Evangelio según San Mateo, gloria a Dios. Voy a invitarle que abra su Biblia. Si ya lo encontró, puede decir amén. Mateo 23, 37. Si ya lo encontró, por favor me espera, gloria a Dios. Mateo 23. La palabra de Dios nos habla claramente. El clamor de Jesús, que llorando tuvo que decir estas palabras. Jerusalén, el versículo 37. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Como la gallina, un ejemplo, junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero ¿cuál era la petición? ¿Cuál era el clamor? ¿Por qué Jesús lloraba? ¿Por qué Jesús hablaba de esa manera? Porque el propósito de Él siempre ha sido que como iglesia seamos uno, como Él y el Padre son uno. Amén, hermanos. Pero Dios tenga misericordia. Ahí claramente voy a invitarle que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 13, gloria a Dios. Capítulo 13 de Primera de Corintios, en donde la palabra de Dios nos enseña, nos da ejemplos. Capítulo 12, perdón. Gloria a Dios. En donde habla la palabra de Dios del versículo 14 en adelante. Yo sé que usted lo ha leído, en donde habla del cuerpo, que nosotros somos miembros de un mismo cuerpo y que cada miembro tiene una función distinta, pero que Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Jesucristo, hermanos, es la autoridad de ese cuerpo, el cual Cristo es la cabeza. En Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 también habla de lo mismo acerca, amados hermanos, de que somos un cuerpo, y lo que están tratando de decirnos es de que el cuerpo no puede estar los miembros separados, sino unidos en una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, que el propósito siga siendo la salvación de las almas. No lo suyo propio, no lo mío propio, sino el bien del prójimo, de los demás. Aunque usted no diga amén. Por eso el Señor Jesús, antes de irse, le dijo al Señor: te pido que sean uno, que estén unidos, como tú y yo estamos unidos, como tú y yo somos unos, para que entiendan que tú me has enviado, para que entiendan que somos hijos de Dios, para que vean que ha habido un cambio. Pero ¿qué dice el mundo de nosotros como iglesia? Que Dios tenga misericordia, porque todo esto, amados hermanos, y otros versículos nos enseñan de la importancia y la necesidad de poner en práctica la unidad en Cristo Jesús. Si Él es el que gobierna nuestra mente, nuestro corazón, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña.
No sé si usted lo cree, amado hermano. Eso es lo que la Biblia dice. Pero, ¿cuál es la realidad que predomina ahora en día? ¿Será que la iglesia estamos unidos bajo los principios que el Señor nos enseñó? Mire, si la iglesia estuviésemos unidos en el amor de Cristo, en primer lugar no estuviésemos así. No hubiesen sillas vacías en los locales en donde se predica al Cristo de la unidad, al Cristo vivo. Y lo peor del caso, ¿sabe qué? Que como la iglesia no quiere unirse al Dios vivo y verdadero, al que murió y resucitó y que pronto viene, lamentablemente muchos se van a quedar, y quiera Dios que de aquí nadie se quede. Pero los que se queden, Dios los libre. Porque entonces, como no creyeron a la verdad, le van a creer al anticristo y que el Señor lo reprenda. Porque ese es imitador y va a querer traer y unir no solo a una congregación, sino a todos los países. Si usted se ha fijado, pero ¿por qué muchos, por no quererse unir hoy al verdadero cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la realidad de ahora en día? ¿Por qué cree usted, amados hermanos, que hay hogares separados o separándose? ¿Por qué cree que hay disensiones en las familias? ¿Por qué cree usted, amados hermanos, que hay familias destruyéndose? ¿Por qué? Porque no hay unidad, porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece. ¿Por qué? Porque lo que predomina no es de verdad la unidad, sino el orgullo, el ego, la ley del más fuerte. Y lamentablemente parte de eso se ha infiltrado en muchas iglesias, en donde lamentablemente, amados hermanos, ya no ven la necesidad del pueblo espiritualmente, que el pueblo está atravesando, y el diablo, y que el Señor lo reprenda, está usando artimaños para tener al pueblo en disensión, para tener al pueblo peleándose unos con otros, amados hermanos, y la gente matándose, muriendo, y la gente que no tiene a Cristo se está yendo sin Dios, sin esperanza y sin consuelo, porque mientras el mundo se muere y perece, la gente ahora en día, la iglesia, lamentablemente parte de la iglesia, ya no es el propósito buscar el bien del prójimo, ya no es, amados hermanos, buscar la salvación de las almas, ya no es buscar, hermanos, el bienestar de la obra de Dios, que lo que predomine sea la bendita palabra de Dios, sino que ahora ven sus intereses personales, lo suyo propio, sea lo contrario de lo que la palabra de Dios manda. Lamentablemente esa es la realidad de la iglesia, que cada quien ahora quiere que se haga como él o ella dice, hermanos, no lo que la palabra de Dios manda. Aleluya. Y hay un montón de gente, amados hermanos, que por lo tanto hay divisiones en las iglesias por el orgullo que se ha infiltrado, lamentablemente, aún en personajes que se llaman ser hombres de Dios. ¿Y quién sufre la consecuencia? La obra de Dios, la iglesia, las ovejas se van, hermanos, permaneciendo como ovejas descarriadas, aleluya, que no tienen pastor. Por eso, porque se ha perdido la unidad, porque ahora se tiene que hacer lo que yo digo y no lo que la palabra de Dios dice. Porque ahora solamente a mí me habla el Señor y a nadie más. Eso es lo que predomina, lamentablemente, en parte de la iglesia. Ahora se tiene que hacer solo lo que yo creo que es. Y la Biblia y los principios, ¿dónde quedó? Lamentablemente, por eso usted ve hogares destruidos. Por eso usted ve que gente, amados hermanos, hermanas casándose con inconversos, hermanos fuera de control, porque la iglesia se ha separado del mismo cuerpo, el cual Cristo es la cabeza.
Y ahora en estos tiempos finales en los cuales Cristo viene, Él no viene por una iglesia desunida. Él viene por una iglesia que estén unidas bajo un solo propósito, que el que manda es el Señor, el que guía es el Espíritu Santo. Aunque usted no diga amén. Pero ¿por qué cree que hay separaciones de iglesias, separaciones de matrimonios, hijos empleitados? ¿Por qué? Porque no hay unión, no hay unidad. ¿Y por qué no hay unidad? Para ir cerrando este breve pensamiento. ¿Por qué cree usted que no hay unidad? Porque el diablo se ha infiltrado, porque se le ha dado espacio, pero que el Señor lo reprenda. Porque usted y yo tenemos que seguir diciendo como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No al hombre, como dice la palabra de Dios, no sirviendo a los hombres, sino a Dios, porque de Dios usted va a recibir su recompensa o su llamada de atención. ¿Sabe por qué se ha perdido todo eso? ¿Por qué no hay unidad? Porque ya no hay un factor muy importante, que es el amor. Lamentablemente ya no es el amor el que predomina, lo que fue el principio de la iglesia. Mire, esta gente se despojaba de todos sus bienes. ¿Por qué? Porque no le tenían amor al dinero, a las propiedades, porque ellos habían entendido que su ciudadanía estaba allá en los cielos, que su mansión estaba allá en los cielos, no aquí. Era tanto el amor que sin decirles nada, ellos voluntariamente vendían sus propiedades, se unían en las necesidades, se unían en lo económico, se unían en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito era identificarse, que el mundo viera que de verdad era una iglesia que había tenido un cambio, un encuentro personal con Cristo, no una iglesia caprichosa que quiere que se haga lo que creen conveniente y no lo que la palabra de Dios manda. Cristo no viene por una iglesia que esté desunida, Él viene por una iglesia que esté unida, una iglesia que se amen unos a otros, una iglesia que ya no veamos, aleluya, lo nuestro, hermanos, sino el bien de la obra de Dios. No sé si usted dice amén. Allí mismo, miren, Primera de Corintios, en el capítulo 13, allí habla, nos enseña claramente la palabra de Dios. La preeminencia del amor, lo que la iglesia necesitamos poner en práctica, porque con amor eterno Dios nos ha amado. Nosotros no podemos venir a hacer tantas cosas si de verdad no tenemos amor, o no podemos venir a decir que tenemos amor cuando queremos que predominen nuestros intereses, sino los de la palabra de Dios, no lo que Cristo nos ha enseñado. No podemos venir, hermanos, a decir que tenemos amor. Aquí usted, si quiere leer todos esos versículos, usted puede ser lo que quiera, podemos ser lo que queramos, pero si no tenemos amor, no somos nada. Dios no viene por una iglesia que no tiene amor. Ahora cada quien quiere sacar, como dice el mundo, librar sus intereses, poner sus reglas. No hay obediencia. ¿Por qué no hay obediencia? Porque no hay amor, porque no hay unidad. ¿Por qué no hay esos factores? Porque no hemos dejado, o sea, le hemos cerrado nuestro oído a la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Dios tenga misericordia, porque Cristo pronto viene. Cristo pronto viene. Y mire cómo estamos, hermanos, como iglesia a nivel general. Si usted se fijara, o se ha fijado cuántas iglesitas hay, que una le pone un nombre, otra le pone otro nombre. ¿Usted cree que si todas estuviésemos bajo los principios de la iglesia primitiva, hubiese muchas denominaciones? ¿Qué muestra eso? Que no estamos unidos, lamentablemente. Pero en estos últimos tiempos Dios nos habla.
Pero ¿por qué, hermanos, se ha perdido todo eso? ¿Será que, como dice la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado? Sí, el amor de muchos se ha enfriado. Es tanto el amor que se ha perdido, que ahora ya no está la prioridad del sentir, estar juntos, hermanos, unidos, alabando a Dios. Miren cómo están las sillas vacías. Miren cómo están las iglesias. Tantito se les pone en práctica la palabra de Dios y comienzan a salir de las iglesias. Pero si usted comienza a poner en práctica y a leerles lo que la Biblia nos manda, comienzan a irse también. Porque lo que les agrada es un liberalismo, libertinaje, darle rienda suelta a la carne. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Usted cree que Dios viene por una iglesia? ¿Usted cree que en esas iglesias predomina el amor de Dios y la unidad? Se están uniendo con el diablo, quizás, sin que el Señor lo reprenda. Y la palabra de Dios dice que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. O somos cristianos o no somos nada. El hombre lo monta Cristo, lo monta el diablo. O le servimos a Dios o le sirven al diablo. Lamentablemente, la Biblia nos enseña, pero no lo ponemos en práctica. Por eso hay tantas separaciones, divorcios, problemas, porque no hay unidad, no hay amor. La iglesia vive empleitada, en disensiones. ¿Qué diría Cristo si estuviera acá con nosotros en persona? ¿Qué pensaría Él de nosotros? Qué triste sería, ¿verdad? Y el Señor llorara como Él llora. El Señor le duele en su corazón, porque la iglesia no estamos haciendo lo que Él nos enseñó. Yo digo que a veces el Señor ha de pensar, ¿y a cuál Cristo se refiere en mi iglesia? ¿A cuál Cristo le clama? Si le claman una cosa y hacen otra, ¿a cuál será? Si el único que morir, diría el Señor, soy yo. ¿Por qué decimos una cosa y hacemos otra? ¿Por qué? Porque hemos perdido esos valores, porque no hay amor en plenitud como Dios lo manda. Mire, si hubiese amor, si estuviésemos unidos, hermanos, el Espíritu Santo le pusiera en su corazón las necesidades que hay, hermanos, si todos nos uniésemos en donde el propósito fuera el que es, hermanos, y seguirá siendo el bienestar de la obra y la salvación de las almas, y que los que se han apartado vuelvan, regresen a los pies de Cristo. Que Dios tenga misericordia. Pero ahora, lamentablemente, aún con todo y eso, conociendo la verdad, muchos de los que decimos ser hijos de Dios no nos amamos a nosotros mismos, no amamos la obra de Dios. Usted sabe si la ama. Yo digo en general, cada quien sabe, pero las evidencias son las que hablan. Si usted amara a su vecino, yo no sé cuántos ayunos usted ha hecho, yo no sé cuánto esfuerzo, pero a duras penas venimos nosotros, ¿verdad? Continuábamos a tener paciencia para estar esperando a alguien. ¿Por qué? Porque se ha perdido el amor, se ha perdido el fundamento de la iglesia, de los apóstoles y profetas, que es Cristo Jesús, la roca inconmovible. Que Dios, hermanos, tenga misericordia, porque Él pronto viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra, y que lo que predomine sea el amor de Dios. De lo contrario, por gusto, no somos nada. Cuesta, ¿verdad? Pero con Cristo todo es posible. Mucha gente se confunde en estos términos, pero con Cristo, y si usted deja que el Espíritu Santo le guíe, no nos vamos a extraviar. Vamos a seguir siempre hacia el blanco perfecto que es Cristo. Amén, hermanos. Cierre sus ojos en esta mañana. Usted sabe, la palabra de Dios es bien
específica. Nos ponen montones de ejemplos. Pero, ¿será que ha ocupado un lugar? ¿Será que vamos a tratar de ponerla en práctica? No somos nadie, no somos nada nosotros. Aquí el único que gobierna es Dios. Él es el que le ha placido poner, hermanos, un orden. Y por el que hay orden, hay autoridades. Él es el que ha puesto ese amor en su corazón. Él es el que ha puesto esa unidad. A veces hay momentos, hermanos, que por darle cumplimiento a la palabra de Dios, por amor, a veces es necesario ceder. Todo y cuando no estoy diciendo que usted va a apoyar locuras en contra de la palabra de Dios, no, sino lo que la palabra de Dios manda. Pero a veces es necesario humillarse para que Dios crezca en nosotros. Es necesario dejar el ego, dejar el orgullo, dejar la vanidad y dejar que ese amor crezca, dejar que Dios sea obrando, y así vamos a poder unirnos y poder ver, y no solo ver, sino ayudar a los necesitados. Y entonces es cuando la palabra de Dios dice que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos, porque era una iglesia que permanecía unida, en palabras sino en hechos. Señor, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque te hemos fallado, Señor. Porque te fallamos, Señor, de una o de otra manera. Padre, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor, a estar más unidas ahora que tú vienes pronto. Ahora que tú vienes pronto, Señor, porque allá arriba vamos a estar todos juntos, unidos, alabándote a ti. Porque tú no vas a tener un grupo por un lado, otro grupo por otro lado. No, vamos a estar juntos, alabándote, exaltándote a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Solo tú puedes obrar. Quita todo estorbo del diablo, toda mentira, toda basura, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Así con sus ojos cerrados, si hay alguien que se va a reconciliar en esta mañana o va a aceptar a Cristo, levante su mano, salga de esa silla. El Señor le espera.